La cultura teotihuacana se ubicó en el centro del país. Ellos abarcaron desde el siglo I a.C. hasta el siglo VIII después de Cristo. Se dividían en muchas clases sociales. Primero eran los gobernantes. Después eran los administrativos y los religiosos. Después se encontraban los comerciantes y los artesanos. Después los agricultores y al final los esclavos. La política, al igual que la religión, eran regidas por los líderes religiosos, es decir, tuvieron un gobierno teocrático. Los sacerdotes, junto a la clase guerrera, mantenían a la población bajo el control. El gobierno fue centralizado donde la nobleza sacerdotal y guerrera ocuparon los más altos cargos del reino. A este tipo de gobierno se le llamó un reino autónomo, que también se le nombró cacicazgo. Sus principales actividades económicas era la agricultura, en donde obtenían la mayoría de sus alimentos. Cultivaban productos agrícolas como el maíz, frijol, amaranto, pimientos, tomates y calabazas. También practicaban la caza. También hubo grandes centros mineros donde obtenían la obsidiana. La obsidiana era principalmente usada para la fabricación de herramientas. El comercio también era una parte importante para las actividades económicas. Ellos intercambiaron el algodón, cacao, hematita, jade, turquesa, cinabrio, así como cerámica de otras regiones. Los teotihuacanos eran politeístas, lo que significa que creían en varios dioses. Entre ellos se encontraba la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y el dios de la lluvia y de la agricultura, el dios azteca Tlaloc. De su religión nacían los sacrificios humanos. La cultura teotihuacana ofrecía estos sacrificios después de que sus centros administrativos se expandieran. Las víctimas eran probablemente prisioneros de guerra que eran llevados a las ciudades teotihuacanas para el sacrificio ritual que aseguraría la prosperidad de la ciudad. La ciudad de Teotihuacán fue uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. Su horizonte estaba dominado por dos enormes pirámides que los aztecas llamaban la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, ambas unidas por una ancha avenida. Era una ciudad planificada con más de 2000 estructuras. Los toltecas. Ellos se ubicaban en lo que hoy actualmente son los estados de Jalisco, de Zacatecas y de Hidalgo. Ellos abarcaron desde el periodo clásico hasta el periodo posclásico, es decir, del 800 después de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. Su organización social. Ellos eran de tipo militarista. ¿Qué significa? Los militares estaban al tope de las clases sociales. Seguido por los sacerdotes, luego los ciudadanos y al final los esclavos. Ellos basaban su economía en el trabajo de metales, en la agricultura en la pesca y también consolidaban una vasta red de comercio con otros pueblos.
Ellos eran de religión politeísta, lo cual significa que creían en varios dioses. Un ejemplo de sus dioses son Tlaloc, mencionado anteriormente como el dios de la lluvia, y Centeotl, el dios del maíz. De su cultura solo se encuentran varios vestigios sobre monumentos que hicieron. Los totonacas. Ellos aparecieron en las regiones costeras y montañosas al este de México. Fueron víctimas de varias incursiones aztecas. Estuvieron desde el año 300 hasta después de la llegada de los españoles, es decir, 1521. Su economía se fundamentaba en la agricultura y el comercio. Sus principales cultivos eran el chile, el tomate y el maíz. Su método de cultivo era la milpa. Sus clases sociales. Ellos eran gobernados por un señor al que los españoles llamaban cacique. Después seguían los sacerdotes, seguidos por los ciudadanos y hasta el final los esclavos. En la última etapa de su vida independiente, y ya bajo la influencia de los pueblos de la meseta central, practicaban una serie de rituales. Su dios lo consideraban un maestro en la ciencia, las artes y agricultura. Xochipilli era el dios de la primavera, danza y juegos. En su religión, los totonacas veneraban a el águila, el cual era un símbolo relacionado con el sol. Esta águila tuvo mucha importancia ya que representaba a todas las águilas. El juego del volador, que era considerado un ritmo sagrado y que estaba vinculado con el culto que se rendía al sol. Su centro ceremonial más importante era el Tajín. Otro era el Zempoala.